Muy buenas tardes, que el Señor les continúe bendiciendo. Estamos para una nueva enseñanza bíblica. Vamos a orar antes de dar inicio. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos a ti. Gracias, precioso Dios, por tu amor tan grande y tu misericordia cada día por nuestras vidas. Ante ti, Señor, nuestro corazón rendido, amado Espíritu Santo, guíanos, enséñanos en esta hora, precioso Dios, a través de mis labios, Señor, para enseñar a cada persona que se conecta en esta transmisión, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. El título de esta enseñanza es Fe y Fidelidad, Fruto y Valor. Y el fundamento bíblico está en Mateo 25, 23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Que el Señor añada la bendición a su palabra. El fruto del Espíritu Santo es el desarrollo del carácter de nuestro Señor por medio de la obra del Espíritu en nosotros. Y para eso, pues hay que lucir como nuestro Señor, pensar como nuestro Señor, hablar como Él, andar, vivir como nuestro Señor. Pero debo morir y depender, luego depender de su Espíritu. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la fe, sí, en la fe. La fe es un don. Primera de Corintios capítulo 12. La fe es un fruto. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Viene de Dios ese fruto? Ahora, yo lo practico. Es algo que yo practico, y si yo lo practico es un valor. Y me va a llevar a crecer. Hay una parte que yo hago, agrado a mi Señor, glorifico a mi Dios, y me lleva a aprender a una dependencia de su Espíritu. Hemos sido llamados, llenos de su poder, capacitados, y vamos trabajando en implantar su palabra con su Espíritu. Eso es en fe, soy fiel. Fidelidad, ser fiel, tiene que ver con fe. La fe es un don de Dios y es un fruto que se va a desarrollar en mí. Como don, Dios lo coloca en la persona, como fruto se produce juntamente entre el Espíritu de Dios y mi espíritu. Ahora, fidelidad, que es un valor, también es el fruto de la fe. Sí, por eso que usted encuentra en varias porciones bíblicas, en varias versiones, como Nueva Versión Internacional, como Lenguaje Actual, que cuando se refiere a Gálatas 5, 22, 23, no dice fe, sino dice fidelidad. La observancia de la fe
que se produce en ti es fidelidad. Dios observa tu fe. O sea, tu fe que se va produciendo, Dios la observa. Esa observación es fidelidad. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 3 dice: si fuéramos infieles, Dios permanece fiel, porque Dios no se puede negar a sí mismo. Nuestro Señor y Dios permanece fiel en sí mismo. Y Él pone en nosotros una medida de fe para que cada uno vaya cultivándola diariamente. Fidelidad en el creer genuinamente en nuestro Señor. Eso es en fe. Ahora, Primera de Corintios capítulo 1 versículo 9 dice: fiel es Dios, por quien fuiste llamado a una comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nuestro modelo es Jesús. Jesús es la fe, y esa fe que se produce en mí cuando Dios la observa, sonríe porque tú vas aprobado en ese fruto, se llama fidelidad. Ese es nuestro llamado, a hacer como le agrada al Padre Dios. O sea, en fe soy fiel. Y tenemos entonces un modelo de vida en fidelidad, Jesucristo. Un ayudador para la fidelidad, el Espíritu Santo. Y una enseñanza para aprender y practicar el Evangelio. ¿Qué es la fidelidad? Adán y Eva fueron creados en santidad. Las virtudes del Espíritu estaban en ellos. Pero lamentablemente ellos dejaron esa santidad. Ellos perdieron esa santidad. La naturaleza con que Dios los creó, ahora caída, hay que trabajarla. Ellos ya no tienen esa dependencia de Dios por oír a la serpiente y por no oír la voz de Dios, o mejor dicho, por dejar de obedecer la voz de Dios, por ser infieles. Y esa infidelidad es la que a ellos los saca del Edén. En la práctica, ellos debían mantenerse en lo acordado, pero dejaron de ser fieles, de ser obedientes. La infidelidad es un pecado antiguo, viene de ahí, viene del Edén. Quizás porque se desenfocaron o querían mejorar. Y cuando tú chequeas hoy en día el por qué la gente es infiel, quizás porque se desenfocan, porque quieren mejorar, pero siempre está el engaño y la mentira de por medio. Ese pecado es muy antiguo, siempre ha sido así y está hasta hoy. Y por eso el apóstol Pablo teme y le advierte a la iglesia de Corintios y a nosotros hoy. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 3 dice Pablo:
Pero temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo está advirtiendo, teme y le advierte a la iglesia. Cuidado con el engaño y la mentira de la serpiente que fue capaz de engañar a Eva, y también puede hacerlo con algún cristiano en aquel tiempo en Corinto y también hoy. Ellos, Adán y Eva, rompieron el pacto, faltaron, infidelidad. Entendamos lo que es fidelidad por infidelidad. ¿Sí? Desobediencia a Dios, quien te creó y en quien tú crees, es infidelidad y trae consecuencias. Esa infidelidad es deslealtad, es traición, es dejar de creer, es no creer, es no tener confianza, no tener esperanza, sin fe. O sea, cuando vemos lo que es la infidelidad, es todo lo contrario a la fe. Y entonces te puedes dar cuenta que fidelidad tiene que ver con fe. Fidelidad es la observancia de tu fe. Es ser fiel, es ser íntegro, ser honesto, ser noble. Ese comportamiento es a costa de todo. Tiene un alto costo. Y encuentras en la palabra de Dios unos cuantos ejemplos de ese costo que tiene la fidelidad. Isaías fue serruchado. Daniel, el foso. Los amigos de Daniel, el horno. Esteban, apedreado. Los apóstoles, padecimiento y persecuciones. Y así pare de contar cuántos casos en la Biblia de aquel padecimiento y sufrimiento por ser fiel a nuestro Señor. Y la Biblia me enseña en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No es hasta antes, es hasta la muerte. Y hay una recompensa, hay una corona por ser hasta la muerte fiel. La muerte fue el costo que Cristo pagó por ser fiel a la misión de su Padre. Y eso tenemos nosotros que imitarlo. Esa debe ser mi meta. Efesios 5:1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Para mi Dios que es fiel, yo correspondo con fidelidad. Ese es el llamado de nuestro Señor, a lo que Él nos llamó a cada uno de nosotros. Fidelidad también es estabilidad, constancia, firmeza, no movible, es permanencia. Cuando nosotros vemos la iglesia de Cristo hoy, después de 2000 años, es porque han habido unos cuantos hombres y mujeres que más allá de las adversidades se mantuvieron fieles, permanecieron. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios,
Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos por 1000 generaciones. Para quien le ama así, como lo dice ahí, el Espíritu lo va a producir. Va a producir ese fruto. Dios es Dios y nosotros somos su pueblo, su esposa. Así lo enseña la palabra de Dios en el libro de Oseas. Dios va detrás de ella, así ella haya sido infiel. Gomer se llamaba esa mujer. Y por años Dios le mandó profetas al pueblo y el pueblo no atendía, hasta que al mismo profeta Dios lo mete en esa situación y lo manda a casarse con una prostituta que es infiel, para que el profeta atravesara lo que Dios ha tenido que pasar con nosotros. Infidelidad de su pueblo, de su esposa. Entendámoslo hoy. Nosotros somos el pueblo de Dios, la esposa de Dios. Israel en aquel tiempo, hoy Israel y la iglesia. Y le somos infieles a nuestro Dios. Entendámoslo. Dios quiere en nosotros que aprendamos a vivir fielmente para Él. Dios tenía un pacto con su pueblo, con su esposa, y Él nunca ha faltado ni faltará a su pacto. Él no puede ir en contra de lo que Él es. Él es fiel. Él se mantiene fiel. En el Nuevo Testamento, la palabra nos muestra cómo en Apocalipsis capítulo 1:5 Jesús es llamado el testigo fiel. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y en el mismo libro de Apocalipsis lo llama el fiel y verdadero. Apocalipsis 19:11 dice: he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Habla de Jesús. Y con justicia juzga y pelea. Llegará ese día en que el fiel y verdadero peleará, pero la iglesia ya no estará aquí en la tierra. Estaremos en lo eterno con Dios. En Hebreos, capítulo 2, versículo 17, dice: por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados de su pueblo. Está hablando de Jesús y habla de nuestro modelo de fidelidad, y nos enseña la palabra de Dios que Él, que es como nuestro hermano mayor, y que en la paternidad espiritual de Dios nos enseña que somos hijos de Dios cuando creemos en Él. Nuestro intercesor, nuestro gran sumo sacerdote, está parado por nosotros. No hay otro, ni ministro, ni apóstol, ni pastor, no hay ninguno que pueda pararse por nosotros en lo eterno. Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, para expiar
los pecados del pueblo. ¿Sabe lo que es eso? Para Él absorber todos nuestros pecados, sufrirlos, Él recibir por nosotros todas nuestras situaciones. Eso es expiar los pecados del pueblo. Él, Jesucristo. Y Él se mantiene fiel a sí mismo. ¿Sabe lo que es eso? Eso es un valor que tú tienes que reconocer en Dios, al cual tú accedes. El fruto de nuestro Señor, de la fe, es fidelidad. Conócelo, practícalo tú también, con reverencia, con respeto, como nuestro Señor Jesucristo en Hebreos 5:7, que con temor reverente iba y se rendía al Padre. Hoy nos está enseñando esto en la iglesia, y los hombres se agarran para ellos la gloria y buscan es que las personas le sean fiel a ellos, sin importar si son fieles a Dios y a su palabra. Cuidado con esto, no te dejes engañar. ¿Cuánto valoramos el fruto de la fidelidad? Nuestra fidelidad a Dios comienza cuando reconocemos lo que Él está haciendo en nosotros. El trabajo de Dios en mí por su Espíritu. Él es por el cual gira toda mi relación con Dios. Su Espíritu que me revela, que me trae entendimiento, que me ilumina lo que está en su palabra. ¿Cuánto creemos en esto? Ese creer es fe, y esa fe es observada por nuestro Dios. Eso es fidelidad. ¿Cuánto creemos? ¿Cuán importante es para ti sostener la palabra de Dios y que la palabra te sostenga a ti? Implantarte tú en la palabra y la palabra implantar en ti. Eso es muy valioso. Tú y Dios, Dios y tú. Puede haber mucha gente a tu alrededor. Tú y Dios juntos. Fidelidad. Dios lo espera de nosotros. Esa fidelidad de Dios es un acto de gracia de Él a nosotros, su pueblo. Y de nosotros a Él es un deber. Es un deber que Dios espera. Y más aún de los que servimos, que estamos comprometidos en su obra. Siervos, pastores, hermanos, familias entregadas a Cristo, iglesia. Dios lo espera de nosotros. Nuestra mayor parte de mí, o sea, en mi fe, por Él y para Él. Dios lo espera de nosotros. Mi fidelidad debería ser mi respuesta para un Dios fiel. Pero, aunque eso es justo, yo no lo desarrollo, yo no tengo esa inclinación. O sea, yo debería ser fiel porque Dios es fiel, pero esa no es mi inclinación. Por eso tengo que desarrollarlo. ¿La tienes, esa fidelidad? Hay quien la tiene sembrada, pero no la cultiva. Recuerda siempre que es un fruto, y como un fruto hay que cultivarla para que crezca. Hemos sido llamados, luego capacitados, como su iglesia, en la palabra, con su espíritu, pero tú tienes que anhelar más. El ser humano siempre ha sido infiel.
Y hay una cruz vertical y horizontal. Tengo comunión con mi Dios, en la que debo crecer todos los días. Y tengo a mi derecha y a mi izquierda al prójimo, a quien le muestro a Cristo. Por eso el fruto del Espíritu tiene que desarrollarse en mí, y el fruto de la fidelidad es muy importante, porque no hay fidelidad ni en la familia, ni en el ministerio, ni en las relaciones, no la hay. Entendamos algo, tenemos una batalla con nosotros mismos, pérdida de valores, y más aún un valor tan importante como la fidelidad. Dios quiere ver en nosotros cuánta fidelidad hay. Ya no existe esto. Lamentablemente, muchas personas han dejado esto atrás. El compromiso de la persona llega hasta sus deseos, sus gustos, su voluntad. No le pidas más de ahí, porque más de ahí te va a decir: yo no me calo eso. Sus deseos, sus gustos, su voluntad. Y por eso Cristo demanda una muerte. Porque como yo estoy, es imposible. Debo morir a mí mismo en aras de una vida plena con Dios. Para una vida plena, abundante con Dios, tengo que morir al yo. ¿Qué prefieres tú? ¿Una vida abundante con Dios, plena, con Cristo, su Espíritu, su palabra, o la vida carente de la carne? Como salga. ¿Qué prefieres? ¿Fruto del Espíritu o obra de la carne? ¿Lealtad a Dios o fidelidad a lo del mundo? ¿Qué prefieres? Hasta con nosotros mismos somos infieles en algunos casos. Hay cosas que te has propuesto en la vida, pero fácilmente las dejas de hacer por el engaño que viene al otro día. ¿Cultivas el fruto de la fidelidad? ¿Es importante para ti eso? Toma más en cuenta lo superficial que la profundidad de vida, que lo que hay adentro, porque de ahí viene la plenitud de Dios adentro de nosotros, y ahí se da la mayor batalla entre la fidelidad y la infidelidad, el fruto del Espíritu, las obras de la carne. ¿Cultivas el fruto? ¿Qué necesito para cultivarlo?, pudiera preguntar a alguien. Jesús tenía el fruto. Cuando estuvo aquí en la tierra, Él tenía el fruto del Espíritu. Él lo exhibía, y de ahí yo aprendo. En Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Yo necesito disposición mental. Actitud mental es sentir. ¿Qué necesita la persona? Sentir. Actitud mental. Pero alguien pudiera decir: no siento nada, pero esto sí vas a sentir. Tienes que sentir singularidad de propósito. No son unos cuantos propósitos,
No son tus propósitos, atención, singularidad de propósito, el de Dios. Fuimos creados para una sola cosa. Y alguien pudiera decir, para hacer esto y aquello, para predicar en varias plazas, para ganar no sé cuántas familias. Todo eso está bueno. Pero por encima de todo, fuimos creados para una sola cosa. Y ahí está la singularidad de propósito. ¿Sabes cuál es? Fuimos creados para glorificar a Dios. Y de ahí viene todo lo demás. Jesús en todo se movía para glorificar al Padre. Y cuando sabemos esto y no lo hacemos, nuestra infidelidad aumenta. Esa es la doctrina de Jesús. Ten cuidado con eso. Lucas capítulo 12, versículo 47 dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó y no hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Cuidado con eso. Y Santiago 4:17 dice: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y más aún a los que tenemos responsabilidad en su obra, todos los siervos, pastores, todos los obreros. Hay un llamado de Dios al cual nos capacita. Glorifiquémosle siempre y enseñemos correctamente a las personas. Dios no quiere que le sirvamos de manera compartida. No, Señor. Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y usted sabe que las personas, por unos dólares más, le es infiel a lo de Dios. Fácilmente hoy se negocia por cualquier cosa lo de Dios. Sirvamos aquí siempre como para Dios. Colosenses capítulo 3 del 23 al 25 dice: y todo lo que hagas, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Dios recibirás la recompensa de la vida, porque a Cristo el Señor sirves. Haya pues, es lo que está en Filipenses 2:5. Es lo que el apóstol Pablo nos referencia en cuanto a lo que fue la asignación de Jesús como siervo, como hombre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya pues, analicemos esta palabra. Está en un tiempo presente continuo, por lo tanto tiene que ser mi estilo de vida. O sea, no puede ser de otra forma. Tiene que ser mi estilo de vida presente continuo. Está en forma, es un imperativo. No es una sugerencia, es una orden. Está en modo activo. O sea, hay que hacerlo. No es pasivo. El verbo que haya en nosotros. Y la clave ahí, ¿cuál es? La mente de Cristo. Sentirlo de Cristo. ¿Cuál? Singularidad de propósito. Glorificar a mi Dios. Y ahí está la fidelidad. La fe en mi Señor, que es observada por mi Dios. Eso es fidelidad. En la tierra tendremos
apetitos en la carne. Sí los hay y es un batallar, pero hay unos apetitos que son más terribles que los otros, que traen consecuencias más terribles. Pongámosle freno a eso. En las obras de la carne, Gálatas 5, 19 al 21, los encuentran. Aquellas cosas que la carne pide, ponle freno. El problema es que cuando eso se instaló, la gente lo ve como normal. Y ahí mucho más difícil va a ser. Tienes que identificar y romper con eso. Cuando Cristo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué se lo dijo? Porque Pedro va en el alma. Como muchas veces la persona cree que es en las emociones, en los argumentos, en las excusas, en lo que piensan los hombres. Y no es así. Nosotros aquí nos tenemos que mover en la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre está escrito en su palabra. Y su palabra con su espíritu trabajan en mí. De eso se trata el Evangelio. Hay una cruz vertical y horizontal, comunión con Dios, y entonces yo reflejo a mi Cristo a las personas. Eso es lo que el Señor quiere ver en nosotros. Para cultivar ese fruto, yo tengo que reconocer unas cuantas cosas, como que yo necesito renunciar a situaciones, a cosas que me están dañando. Jesucristo, sin pecado en la tierra, se despojó de la gloria mientras estuvo aquí. Él dejó su condición de creador para venir a ser una criatura. Sirvió obedientemente. Se despojó de sus derechos y prerrogativas para venir a vivir como si no tuviera ninguna. La adoración, la alabanza de los ángeles, Él no la recibió más para venir a vestirse de la vergüenza y la maldición de los hombres. Eso hizo nuestro Señor. ¿De cuántas cosas tenemos que despojarnos? En nuestra mente, en nuestra carne, en el sistema humano que nos rodea, en el alma, en el mundo en el que vivimos, fieles a un carácter mundano, y a Dios lo reflejas. Singularidad de propósito, renunciar, despojar aquello que no es de Dios, quitarlo de nosotros, espíritu, alma y cuerpo, en la voluntad de nuestro Señor. Por las buenas o por las buenas, se sujeta a la carne, enseñas al alma y el espíritu que ha renacido firme con Dios. Para cultivar ese fruto, yo debo servir como Cristo lo hizo. Y no es en una habitación encerrado, no. Se sirve reflejándole a las personas Cristo en tu vida. Eso se llama fidelidad. Ser fiel a quien nos llamó, porque la desobediencia es infidelidad. Daniel fue un hombre con un espíritu superior. ¿Por qué? Por 70 años sirvió. Cosas extraordinarias habían en él.
un hombre íntegro, honesto, de palabra, que sirvió fielmente a los hombres, sin negociar lo más importante. Para Daniel, Dios siempre fue primero. Eso es ser fiel. Fidelidad es darnos a Dios sin tener todas las evidencias. Como Noé creyó en Dios. Creer es fe, y esa fe es fidelidad. No había un mar, no habían las herramientas, y él construyó lo que Dios le dijo por más de 100 años. Eso es fidelidad, eso es fe. Como Abel le entregó lo mejor a Dios, sin conocer todo lo que nosotros conocemos hoy. Abel lo hizo por fe, mirando hacia adelante. ¿Sabe cómo se llama eso? Fidelidad a Dios. Abraham caminó, avanzó, siguió en fe, dejando atrás unas cuantas cosas. Esa fe es fidelidad. Y también hay otro que renunció a un palacio y se unió al pueblo de Dios, que era su pueblo, en fe. Moisés. Y quedó escrito, y está escrito en Hebreos 11:26, donde teniendo él como mayores riquezas el vituperio de Cristo. Él no conoció a Cristo, pero ahí dice: el vituperio de Cristo es la desaprobación del hombre a lo de Cristo. Moisés prefirió eso que los tesoros de los egipcios, porque tenía su mirada puesta en el galardón. Esa fe es fidelidad. La fidelidad tiene recompensa. Lucas capítulo 16, versículos del 10 al 12, dice: el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo vuestro? El Señor lo que nos dice ahí es que al fiel Él le entregará riquezas espirituales y riquezas materiales, porque Dios quiere que ese fiel lo muestre. Cuando administramos bien los dones, el tiempo, los recursos, las oportunidades que Dios nos da, Él nos ve. Y si ahí fuimos de esa forma, Él nos va a dar a nosotros lo verdadero, lo que es vuestro. Porque lo que está diciendo el Señor es: si aquí en la tierra, que lo que tú tienes no es lo verdadero, no es lo vuestro, pero fuiste fiel, yo te voy a entregar entonces lo que sí es tuyo. Porque si una persona no es fiel a quien ve, ¿cómo lo sería con quien no ve? Ahora, cuando yo conozco del que no veo y le soy fiel aquí en la tierra. Porque no es ponerlo de la tierra por encima de mi Dios. Esto tenemos que aprenderlo, y esto es lo que entendemos en su palabra, lo que se nos ilumina por el Espíritu Santo. No te canses de hacer el bien. Pablo dice ahí
En 1 de Corintios 4:12. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Persevera. Fidelidad es perseverancia. No te canses de hacer el bien y verás la victoria. Como la vio Abraham, como José, como Josué, como Cristo, con su creer, con su fidelidad. Cristo en la fe. Y por eso, Filipenses 2:9 al 11 dice: por lo cual Dios lo exaltó también hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La fidelidad tiene un costo, pero tiene grandes bendiciones, beneficios, recompensa. Es el comprometerse a seguir a nuestro Señor por toda nuestra vida, con determinación y firmeza. Esa fidelidad es caminar con el que crees, con el que amas, con el que te comprometiste y por eso le sigues. Ten claro lo siguiente: esa fidelidad no será recompensada completamente en este tiempo. Y te cuento una historia para terminar. Una pareja de misioneros en el África, en el siglo pasado, ya están muy mayores, con algunos problemas de salud, y deciden regresar a Estados Unidos. Toman un crucero, alguien les pagó el boleto, y ahí en ese crucero también viaja el presidente de los Estados Unidos. Esta pareja no tiene hijos, tiene una avanzada edad, y ellos ven de alguna forma hasta sorprendidos cuánto honra le dan al presidente, cuánta fiesta, cuánta celebración, porque el presidente iba ahí, orquesta, música, banquete, y ellos viajando en tercera clase. De lejos veían eso. Cuando llegan a Nueva York, el recibimiento al presidente es impresionante. A ellos no los esperaba nadie y van solo con un bolsito a un viejo apartamento en un rincón de Nueva York que alguien les estaba dando por un tiempo. Ellos llegan a casa, el misionero está cansado, no tienen mucha salud, no tienen dinero, y él le pregunta a la esposa: ¿valió todo el esfuerzo de lo que hicimos? ¿Valió todo esto? La esposa no le contestaba, y a los días él no aguanta más, y él le dice a ella: necesito hablar con Dios puntualmente de esto. Era un hombre de oración, pero no había hablado esto con Dios, y se metió en una habitación. Al rato salió, su cara había cambiado, y le dice a la esposa: él lo arregló todo. Él me dijo: aún no has llegado a tu casa. Que los hijos de Dios, que los cristianos, podamos decir hoy: espero ese día
que mi Señor me diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo espero ese día. No sé cuántas luchas tú atraviesas hoy. Nunca te olvides que Dios está al control de tu vida, de tu familia y de tu situación. Y algún día estarás frente a Dios y que Él te pueda decir: bienvenido a casa, buen siervo y fiel.